Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Mi nombre es Hugo, y soy profesor de matemáticas en la Escuela Secundaria San Rafael, un centro educativo ubicado a las afueras de la ciudad. No es una escuela famosa, pero a lo largo de los años me he acostumbrado a su ambiente. Es un edificio bastante grande y antiguo, con pasillos largos y aulas espaciosas que alguna vez fueron llenas de estudiantes. A lo largo de los años, la matrícula se ha ido reduciendo, y lo que antes era una escuela vibrante, llena de vida, ahora se ha convertido en un lugar sombrío y desolado. Es curioso cómo, a pesar de ser un lugar al que asisto todos los días, hay partes de la escuela que casi nunca visito. La escuela es tan grande que, en algunos pasillos, el aire parece más denso, como si el tiempo se hubiera detenido allí hace décadas. Desde que la matrícula de alumnos comenzó a bajar, algunas de las aulas más lejanas del edificio han quedado vacías y sin uso. Al principio, me sentía cómodo con esa soledad, pero con el tiempo, las viejas paredes comenzaron a pesarte de una manera extraña. El día en que todo comenzó fue un lunes, después de un fin de semana largo. Decidí quedarme en la escuela para preparar algunas clases extra, ya que los exámenes finales se acercaban. En ese entonces, el edificio estaba casi vacío. El sonido de mis propios pasos resonaba en los pasillos de forma inquietante, como si el edificio me estuviera hablando. Al principio, pensé que era mi mente jugando trucos, pero conforme pasaba el tiempo, la sensación de estar siendo observado no me dejaba tranquilo. Casi al final del día, me encontré con algo extraño. Mientras caminaba por el pasillo que llevaba al ala oeste de la escuela, noté que una de las puertas de un aula estaba entreabierta. La puerta nunca se había abierto antes. Las aulas de esa zona estaban vacías desde hacía meses. La curiosidad me hizo acercarme y empujar la puerta lentamente. El aula estaba en completo silencio. La luz del pasillo apenas iluminaba el interior, y la sombra de los pupitres vacíos me dio un escalofrío. Caminé hacia la pizarra y, al acercarme, vi que había algo escrito en ella. «No te vayas», decía, en letras grandes y torcidas. Las palabras parecían haber sido escritas apresuradamente, y algo en ellas me pareció extraño. El aire estaba viciado, como si la pizarra hubiera estado allí mucho tiempo, esperando ser vista. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación lógica. Quizás algún estudiante había entrado allí y había dejado esa broma escrita. Pero al mirar de nuevo hacia la pizarra, me di cuenta de algo aún más desconcertante. La tiza que estaba sobre la mesa parecía reciente, como si alguien la hubiera dejado allí solo unos minutos antes. No había huellas de polvo en el suelo, ni en las mesas. Era como si todo estuviera tan perfectamente intacto, como si nadie hubiera tocado ese aula en años. Me di media vuelta y salí del aula rápidamente. A pesar de intentar racionalizar lo que había visto, no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Volví a mi aula, pero la incomodidad me siguió todo el día. No pude concentrarme en nada, y la idea de que esa pizarra, ese mensaje, de alguna manera me estaba observando, me perseguía. A medida que el día llegaba a su fin, decidí irme a casa. Pero cuando salí al pasillo, me encontré con algo aún más inquietante. La luz que había estado titilando en el pasillo ahora se apagó completamente. Me quedé allí, inmóvil, preguntándome si sería algún problema eléctrico, pero no podía negar que la sensación de ser observado volvía con más fuerza que nunca. Decidí no darle más vueltas y salí rápidamente del edificio, pero antes de cerrar la puerta, miré hacia atrás, hacia el aula 3B. La luz del pasillo la iluminaba tenuemente, y en ese momento, vi algo que me heló la sangre. La puerta estaba completamente cerrada, como siempre. Pero justo cuando iba a girar para irme, algo me hizo mirar nuevamente. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Esa noche no pude dormir bien. El recuerdo de la puerta entreabierta, de la sensación de ser observado, y de ese mensaje extraño en la pizarra me perseguía. Trató de racionalizarlo, probablemente alguien entró al aula y dejó esa nota. Pero algo me decía que eso no era todo. Algo más estaba en ese lugar. Algo que había permanecido en silencio por mucho tiempo, esperando ser descubierto. Al día siguiente, decidí que debía regresar a la escuela. Quería encontrar una explicación. ¿Era el hecho de que la escuela estaba vacía lo que me hacía sentir tan inquieto? ¿O había algo más?
No podía quedarme con esas dudas en mi cabeza. La mañana transcurrió como cualquier otra. Los estudiantes llegaron, la rutina de clases comenzó, pero la sensación de incomodidad no me dejaba en paz. Cada vez que caminaba por los pasillos, el eco de mis pasos se sentía más pesado, como si el edificio estuviera susurrando, observando. Decidí que al finalizar la jornada, me quedaría un poco más, solo para investigar por mí mismo. Había algo que necesitaba encontrar, aunque no sabía qué exactamente. Al salir de la última clase, la mayoría de los estudiantes ya se habían ido a casa. Solo quedaban algunos profesores y personal administrativo. Aproveché el silencio para volver al pasillo donde había visto la puerta entreabierta. Mientras caminaba hacia el aula 3B, pude notar que la atmósfera había cambiado. El aire estaba más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Al llegar frente a la puerta, me sentí como si estuviera a punto de entrar en un lugar prohibido. Pero no podía dar marcha atrás. Empujé la puerta lentamente. Al abrirla, el aula estaba en total oscuridad, pero algo en el ambiente me hizo sentir como si no estuviera solo. Al encender la luz, nada parecía fuera de lo común. El aula estaba igual que antes, con las mesas alineadas y la pizarra intacta. Pero al mirar hacia la pizarra, noté algo. Había una palabra escrita en ella, en letras grandes y desordenadas. Vuelve. La sensación de incomodidad se intensificó, como si la pizarra me estuviera mirando. No podía apartar la vista de las palabras, como si estuvieran clavadas en mi mente. Sentí el aire volverse más frío, y mi respiración se hizo más agitada. Volví a mirar a mi alrededor, buscando alguna explicación, pero no había nada. Ni una sola huella, ni una sola señal de que alguien hubiera estado allí. Miré la puerta, y me di cuenta de que estaba completamente cerrada. Había sido yo quien la había abierto, y, sin embargo, la sensación de estar atrapado aumentaba. Decidí salir de inmediato, pero antes de hacerlo, sentí algo extraño. Como si alguien estuviera de pie detrás de mí. Al girarme rápidamente, no vi nada, pero la sensación de que alguien me observaba era más intensa que nunca. Salí de la sala rápidamente y regresé a mi aula. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había ocurrido. Decidí que lo mejor sería dejar de pensar en todo esto y seguir con mi trabajo. Pero no pude. Esa noche, no podía dejar de pensar en el mensaje. Vuelve. Las palabras seguían resonando en mi mente, como una orden, una advertencia. La noche se hizo larga. No sé a qué hora me quedé dormido, pero algo me despertó en la madrugada. No era el sonido de la lluvia ni el viento, sino un susurro suave, como si alguien hablara en voz baja, justo cerca de mi oído. Me desperté de golpe, pero no había nadie. La casa estaba en silencio, pero el eco de esas palabras seguía retumbando en mi cabeza. Vuelve. A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Tenía que entender qué había ocurrido en esa escuela, qué estaba pasando realmente. Volví a la escuela temprano, antes de que los estudiantes llegaran. Quería revisar todo, investigar por mí mismo. Fui al aula 3B de nuevo, pero esta vez algo había cambiado. La puerta estaba cerrada, pero no con la misma calma de antes. Parecía más pesada, como si algo la estuviera reteniendo. Empujé con fuerza, y al abrirla, me encontré con algo que no esperaba. Las mesas estaban movidas, y la pizarra ya no estaba limpia. Había algo escrito allí, pero esta vez no era un mensaje. Era un dibujo. Un rostro, una cara distorsionada, con ojos grandes y una sonrisa macabra, parecía mirarme desde la pizarra. Me quedé allí, paralizado. ¿Cómo había llegado eso allí? ¿Quién había hecho ese dibujo? Sentí una presión en el pecho, como si la misma escuela estuviera respirando, esperando a que yo reaccionara. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Traté de salir, pero antes de hacerlo, noté algo extraño. La pizarra estaba sudada, como si la humedad del aire la hubiera cubierto de gotas de agua. Me acerqué, tocando la superficie fría, y fue entonces cuando sentí una vibración bajo mis dedos. El dibujo empezó a moverse, como si tuviera vida propia, y los ojos de la figura parecieron seguirme. No pude soportarlo. Salí corriendo del aula y cerré la puerta detrás de mí. El día que decidí regresar a la escuela no fue un día cualquiera. Tenía la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que no podía comprender, pero que de alguna manera sabía que debía enfrentar. El miedo que había estado experimentando desde la noche en que vi la figura en el pasillo ya no me dejaba en paz. La escuela parecía tener vida propia, y me estaba llamando, como si fuera parte de algo más grande, más oscuro.
Esa mañana, la escuela estaba más vacía que nunca. El número de estudiantes se había reducido aún más, y los pasillos, que antes estaban llenos de voces y risas, ahora eran solo ecos. Era como si la vida misma hubiera abandonado el edificio, dejándolo en un estado de espera. Esperando a que algo sucediera. Cuando llegué al aula 3B, la puerta ya no estaba cerrada. Estaba completamente abierta, como si me estuviera invitando a entrar. No tenía miedo, o al menos eso intentaba pensar. La sensación de estar observando se había convertido en parte de mí, en algo tan presente que ya no sabía si era real o solo producto de mi imaginación. Entré al aula. La pizarra seguía allí, con el mismo dibujo de la figura distorsionada. Sus ojos, grandes y vacíos, me observaban fijamente. Pero había algo más. Unos papeles estaban esparcidos sobre las mesas, y algo en ellos me llamó la atención. Me acerqué, tomé uno de los papeles, y lo abrí. Lo que vi me dejó sin aliento. Era una fotografía antigua de la escuela, tomada probablemente en los años 50. En ella, aparecían varios alumnos y profesores, todos en sus pupitres, con la misma expresión seria que se solía tener en aquellas épocas. Pero lo que realmente me heló la sangre fue que, al fondo, en una esquina de la foto, se encontraba una figura. Un hombre, con el rostro parcialmente cubierto por sombras, pero con la misma sonrisa torcida que había visto en la pizarra. Era el director de la escuela. Lo supe en ese momento, sin ninguna duda. El hombre de la foto era él, el mismo rostro que había estado observándome en los retratos y en las sombras. Pero lo más perturbador era lo que estaba escrito al dorso de la fotografía. El ciclo debe continuar. El último en entrar nunca sale. El mensaje era claro. Esta escuela, no era solo un lugar donde se enseñaban materias. Era un lugar atrapado en un ciclo, donde las almas de aquellos que pasaban por ella no podían escapar. Al igual que la figura del director, que parecía ser parte del edificio, atrapada en su propio ciclo, esperando a que alguien como yo llegara. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Un sonido bajo, como el crujir de las maderas viejas, recorrió el aula. El aire se volvió denso, y una presión insoportable llenó la sala. Sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a moverse, como si estuviera siendo arrastrado hacia algún lugar. Las sombras parecían alargarse y retorcerse, tomando formas que no podía entender. En ese instante, comprendí lo que debía hacer. No podía quedarme allí. No podía quedarme atrapado en ese ciclo. Salí del aula corriendo, sin mirar atrás, sin saber hacia dónde iba. Solo sabía que debía escapar. Corrí por los pasillos, tratando de encontrar una salida, pero todo parecía estar cambiando. Las paredes se alargaban, los pasillos se torcían, y la escuela se cerraba sobre mí. Estaba atrapado. El ciclo que había comenzado esa noche, cuando vi la figura en el pasillo, se había completado. De repente, vi una puerta, al final de un pasillo, que nunca había visto antes. Estaba abierta, como si me estuviera invitando a salir. Corrí hacia ella, sin pensar, sin dudar. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente, y allí estaba él. El director, con esa sonrisa torcida, observándome desde las sombras. «No puedes irte», dijo con una voz profunda, que parecía venir de todas partes. «Ya eres parte de esto. Como todos los demás». La puerta se cerró de golpe, y la luz desapareció. La oscuridad me envolvió por completo, y supe en ese momento que no había escape. La escuela nunca dejaría ir a sus visitantes. Mi nombre es Lucas, y trabajo como profesor de geografía en la escuela secundaria Los Álamos, un pequeño centro educativo en las afueras de la ciudad. La escuela es relativamente moderna, construida hace unos 25 años, pero desde que la matrícula comenzó a descender, ha pasado a ser una de esas instituciones en las que ya no hay tantos alumnos. La mayoría de las aulas están vacías, y el edificio tiene esa atmósfera inquietante que se crea cuando el bullicio habitual de los estudiantes desaparece. He tenido que quedarme algunas tardes extra para corregir trabajos o preparar material, y aunque siempre he sentido una especie de soledad en esos momentos, nunca le presté mucha atención. Después de todo, la escuela es lo que es, un lugar de paso, un lugar para enseñar y ser enseñado, y no me imaginaba que en este ambiente tan familiar pudiera ocurrir algo fuera de lo común. Pero ese día, algo cambió. Fue a mediados de noviembre, una tarde lluviosa,
cuando la escuela quedó aún más vacía de lo normal. El último grupo de estudiantes había salido a las 3 de la tarde, y yo me quedé con algunos de mis colegas para preparar las clases. Sin embargo, un hecho me pareció extraño. La secretaria, que normalmente se quedaba hasta tarde, se fue temprano esa tarde. La vi salir mientras me dirigía a mi aula, y me dijo que tenía que irse a casa por un problema personal. No le di mucha importancia, pero su actitud me pareció algo rara. Cuando entré a mi aula para preparar unos informes, sentí que la escuela estaba más callada que nunca. Había algo extraño en el aire, como si la escuela estuviera respirando con dificultad. Al principio traté de ignorarlo, pero la incomodidad fue aumentando. Estaba sentado frente a mi escritorio cuando escuché un sonido proveniente de la planta baja. Era el crujido de las tablas de madera del pasillo, algo que nunca había oído antes, incluso a esa hora de la tarde, cuando las luces a veces parpadean por el viejo sistema eléctrico. Al principio pensé que tal vez algún compañero de trabajo seguía en los pasillos, pero a medida que los minutos pasaban, el sonido se intensificó. Los pasos no parecían humanos, eran más bien un arrastre lento, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y, por impulso, me levanté de mi asiento para ir a investigar. La inquietud me estaba invadiendo. Caminé hacia el pasillo, que estaba bañado por una luz tenue de las lámparas de emergencia. A lo lejos, noté que la puerta del aula 8B estaba entreabierta. Esa aula había estado vacía desde hacía meses, ya que no se había asignado ningún grupo para usarla debido a la baja matrícula. Me acerqué, y al empujar la puerta con cuidado, me encontré con lo que me pareció una escena inexplicable. La pizarra estaba llena de garabatos, pero no era solo eso lo que me sorprendió. En el suelo, las sillas estaban desordenadas, como si alguien hubiera estado moviéndolas sin ninguna razón. La luz de la lámpara parpadeó y un escalofrío recorrió mi espalda. Me sentí observado, como si algo estuviera presente en esa habitación, esperándome. Decidí cerrar la puerta y regresar a mi aula. No podía evitar pensar que mi mente me estaba jugando trucos, que todo lo que estaba experimentando tenía una explicación lógica. Pero, a pesar de mis esfuerzos por convencerme, algo en el aire me dijo que no debía ignorarlo. Cuando regresé a mi escritorio, noté que la luz de mi ordenador parpadeaba de forma extraña. Había recibido un correo electrónico, y al abrirlo, el asunto me dejó perplejo: no te vayas. Era un mensaje sin remitente, y no había ninguna explicación adicional. Pensé que era alguna broma de algún colega, así que lo ignoré, pero la sensación de incomodidad persistía. Me levanté de mi escritorio y miré por la ventana. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales, y todo estaba silencioso afuera. De repente, algo me hizo mirar hacia el pasillo. Vi una sombra moviéndose en la esquina, al final del corredor, cerca de las escaleras. No era una persona, sino más bien una silueta vaga, borrosa. Mi primer impulso fue correr hacia allí, pero algo me detuvo. A lo lejos, la sombra desapareció rápidamente, y en ese momento sentí que no estaba solo. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. La escuela estaba vacía, pero esa sombra, esa presencia, seguía acechando en algún rincón. No sabía si se trataba de mi mente o de algo real, pero ya no podía ignorarlo. El resto de la tarde, la atmósfera de la escuela se volvió aún más densa, como si todo estuviera bajo un hechizo invisible que me mantenía atrapado allí. No podía concentrarme en nada. Mi mente estaba llena de dudas e incertidumbre, y la figura que había visto al final del pasillo seguía rondando en mi cabeza. ¿Qué había sido eso? ¿Realmente lo había visto, o era solo producto de mi cansancio? La sensación de ser observado no desaparecía, y, cuanto más pensaba en ello, más real me parecía. El reloj marcaba las 7 de la tarde, y la lluvia no mostraba signos de detenerse. Me levanté de mi escritorio y miré por la ventana. Las calles estaban desiertas, y las luces de la ciudad se veían borrosas a través del cristal empañado. Pensé que ya era hora de irme, que quizás todo lo que había sentido solo era el resultado de una jornada agotadora. Decidí ir al baño antes de salir. Al caminar por los pasillos, la sensación de estar acompañado se intensificó. Aunque no veía a nadie, el sonido de mis propios pasos resonaba con una claridad inquietante. De repente, escuché un crujido, como si algo o alguien estuviera moviéndose en el piso superior. Mi cuerpo se tensó, y sin pensarlo, me dirigí hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Sabía que no debía, pero la curiosidad, esa necesidad insana de comprender qué estaba pasando, me empujó a subir. Cuando llegué al primer piso,
Todo estaba oscuro, excepto por una luz tenue que provenía de una de las aulas del fondo. Al acercarme, pude ver que la puerta del aula 3A estaba entreabierta. Mi primer pensamiento fue que tal vez algún profesor se había quedado trabajando allí, pero algo me hizo dudar. La puerta estaba demasiado abierta, como si alguien la hubiera dejado de manera intencionada. Me acerqué con cautela, sin hacer ruido. Lo que vi me dejó helado. En el aula, las sillas estaban colocadas en un círculo perfecto en el centro de la habitación, algo que jamás había visto. En las paredes, había viejas fotografías de clases pasadas, y aunque no les presté mucha atención en ese momento, me llamó la atención una en particular, un grupo de alumnos, todos sonriendo, pero con una figura difusa al fondo. El director. Esa misma figura que había visto en los retratos antiguos de la escuela. Me acerqué lentamente, pero la sensación de que algo no estaba bien se hacía más fuerte con cada paso que daba. Al final del aula, algo se movió en la esquina. Fue un reflejo, un movimiento rápido, pero lo vi claramente, una sombra que desaparecía tras el umbral de la puerta. Un nudo se formó en mi garganta. Al principio traté de racionalizarlo. Tal vez es otro profesor, o algún alumno que se quedó a estudiar, me dije a mí mismo. Pero al mirar alrededor, la sala estaba vacía. Decidí regresar al primer piso, pero antes de irme, miré una vez más hacia el círculo de sillas. En el centro de la figura, en el suelo, algo estaba escrito. Me agaché para leerlo, y lo que vi me hizo saltar de sorpresa: ya eres uno de nosotros. De inmediato, el aire se volvió más pesado, y el eco de mis pasos resonó con una claridad aterradora. La frase seguía dando vueltas en mi cabeza. No sabía qué hacer. Algo en la escuela, en ese edificio, me estaba atrapando, y no podía explicarlo. Regresé rápidamente al pasillo, pero al llegar a las escaleras, escuché un sonido, como una puerta cerrándose bruscamente. El sonido venía del final del pasillo, de donde había visto la sombra. Mi respiración se aceleró, y sin pensarlo, corrí hacia allí. La puerta del aula 3B estaba cerrada con fuerza. No había señales de nadie, pero la sensación de que algo estaba mal, de que no debía estar allí, me abrumaba. Me quedé frente a la puerta, mirando la manija. La puerta estaba cerrada, pero al observarla con más atención, noté algo extraño. La cerradura estaba ligeramente desalineada, como si alguien hubiera intentado forzarla. En ese momento, la luz en el pasillo comenzó a parpadear. Un sudor frío me recorrió la espalda, pero no podía dejar de mirar la puerta. Algo me empujaba a abrirla, a descubrir lo que había detrás. Finalmente, tomé una respiración profunda y giré la manija. La puerta cedió lentamente, y al abrirla, un aire frío me golpeó de lleno. El aula 3B, normalmente vacía, estaba ahora iluminada solo por la tenue luz de una lámpara de emergencia que parpadeaba. Todo parecía en su lugar, pero había algo diferente, algo que no podía identificar. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si la habitación estuviera esperando algo, o a alguien. Miré alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero lo que vi me dejó sin palabras. En el centro del aula, en medio del suelo, había una figura. No era una persona, sino una sombra, una silueta oscura que parecía absorber la luz que la rodeaba. No podía distinguir detalles, solo una forma borrosa que se movía lentamente, como si estuviera deslizándose hacia mí. El aire se volvía más denso con cada paso que daba hacia atrás. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y algo en mi interior me dijo que no debía acercarme más. Pero no pude evitarlo. Mi curiosidad, mi necesidad de entender lo que estaba pasando, me empujó a dar un paso más. El suelo crujió bajo mis pies, y fue entonces cuando la figura, como si hubiera notado mi presencia, se detuvo. No podía moverme. La sombra comenzó a tomar forma, y aunque no podía ver su rostro, sentí que estaba mirándome, observándome fijamente. En ese momento, todo a mi alrededor se desvaneció. El sonido de mi respiración se apagó, y todo lo que pude escuchar fue el leve susurro que provenía de la figura. «Te estábamos esperando», susurró la sombra, y aunque no había una voz humana, las palabras se grabaron en mi mente como si estuvieran viniendo de todas partes. «Has abierto lo que nunca debió abrirse». La sombra comenzó a moverse hacia mí, y a pesar de mis intentos por retroceder, mis piernas no respondían. Era como si algo me hubiera paralizado, como si el aire mismo estuviera sujetándome. De repente, sentí una presión insoportable en el pecho. No podía respirar.
La sensación de estar atrapado, de ser parte de algo mucho más grande que yo, me invadió por completo. Entonces, la figura levantó la mano, señalando hacia la pizarra. En ese momento, todo en la habitación pareció cambiar. Las paredes comenzaron a distorsionarse, y el tiempo mismo parecía haberse detenido. Las sombras en las paredes se alargaron, y las sillas comenzaron a moverse solas, como si fueran arrastradas por una fuerza invisible. Me giré hacia la pizarra, y lo que vi allí me heló la sangre. Las palabras que antes habían estado escritas, "Ya eres uno de nosotros", ahora brillaban con una intensidad ominosa. Pero algo más apareció. Una fecha, escrita en letras grandes y negras, 24 de octubre de 1986. No entendía lo que significaba, pero sentí que tenía que saberlo. Quería gritar, pero mi voz no salía. La figura comenzó a acercarse más, y cuando estuvo justo frente a mí, sus ojos vacíos me penetraron como agujas. Cada vez que alguien abre la puerta, alguien más se queda atrapado. La escuela nunca olvida, Lucas. De repente, la figura desapareció en una explosión de oscuridad. Me encontré de vuelta en el pasillo, sin saber cómo había llegado allí. El sonido de mis propios pasos era lo único que rompía el silencio, y la luz del pasillo parpadeaba de manera errática. Mi mente estaba en shock, tratando de procesar todo lo que había ocurrido, pero no podía. El miedo me invadía por completo. Corrí hacia las escaleras, pero cuando llegué al final del pasillo, vi algo que me paralizó nuevamente. La puerta del aula 3B, que había dejado abierta, ahora estaba cerrada de golpe. Y no solo eso. Al mirarla más de cerca, noté que algo estaba escrito en la superficie de la puerta, algo que no había visto antes. Con las manos temblorosas, me acerqué a leer lo que decía. Eres uno de los nuestros. Nunca podrás salir. Mi respiración se aceleró, y de repente supe que no podía quedarme allí ni un segundo más. Salí de la escuela corriendo, sin mirar atrás, con la sensación de que algo había quedado atrás en ese edificio, algo que no quería enfrentar. Algo que ya me había marcado. Mi nombre es Martín, y soy profesor de historia en la escuela secundaria Nuestra Señora del Valle, un centro educativo que está en las afueras de la ciudad. A primera vista, no tiene nada que se destaque especialmente. El edificio es antiguo, de 2 plantas, con los pasillos llenos de fotografías descoloridas y los típicos carteles de actividades escolares que se caen con el tiempo. A pesar de no tener gran renombre, siempre me ha parecido un lugar tranquilo, con la rutina habitual que me permitía concentrarme en mi trabajo. Sin embargo, algo comenzó a cambiar hace unas semanas. Desde el primer día de clase del nuevo semestre, una sensación extraña se había apoderado del ambiente. No era algo palpable, ni algo que pudiera identificar con claridad, pero estaba allí. En cada rincón de la escuela, en los pasillos vacíos después de las clases, en las horas solitarias cuando los alumnos ya se habían ido. Lo notaba sobre todo en el aula que estaba más alejada de las demás, una antigua sala de conferencias que había sido adaptada como aula de historia. Ese día en particular, la sensación de incomodidad se volvió aún más intensa. Cuando terminé mi última clase, los alumnos salieron apresurados, como siempre, y quedé solo en el aula. En esas horas, me dedicaba a repasar los trabajos de los estudiantes, hacer las planificaciones para la próxima clase, pero ese día, algo me impidió concentrarme. No era solo el silencio del edificio, ni la soledad de la escuela vacía, era la presión en el aire, como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Mientras ordenaba los papeles sobre mi escritorio, el sonido de un golpe sordo proveniente del pasillo me hizo alzar la mirada. Al principio, pensé que había sido un objeto que alguien había dejado caer, pero al escuchar nuevamente, me di cuenta de que los pasos, los mismos pasos que escuché unas horas antes en el pasillo, volvían a sonar. No eran pasos comunes. Eran pasos arrastrados, como si alguien estuviera caminando con pesadez, pero no vi a nadie cuando me asomé. Decidí salir de la clase para comprobar qué estaba pasando. Caminé por el pasillo con cautela, y al llegar al final, vi que la puerta del aula 2B estaba entreabierta. Esa aula, al igual que la mía, rara vez se usaba, ya que la mayoría de las clases de esa zona del edificio habían sido reubicadas. Me acerqué para ver si alguien se había quedado allí sin que me diera cuenta, pero lo que vi me dejó en shock. La puerta estaba completamente abierta. A través de la rendija, pude ver la pizarra, pero algo no estaba bien. Las sillas estaban desordenadas, unas sobre otras, y el escritorio del profesor estaba vacío,
pero lo que realmente me hizo dar un paso atrás fue la pizarra. No estaba vacía como siempre, sino que había una frase escrita en ella, de manera apresurada y desordenada: vuelve antes de que sea tarde. Sentí que el aire en el pasillo se volvía más denso, y una extraña presión me obligó a retroceder. El frío comenzó a recorrerme el cuerpo. No sabía qué estaba pasando, pero la sensación de incomodidad se hizo más fuerte. Cerré la puerta con cautela y volví a mi aula, pero algo dentro de mí me decía que debía hacer algo más. No podía ignorarlo. Esa frase parecía algo personal, como si me estuviera llamando. Decidí regresar a mi escritorio y cerrar la puerta de la clase, con la esperanza de que todo lo que había experimentado fuera solo producto del cansancio. Pero al mirar hacia mi escritorio, noté algo raro. Una hoja que no había dejado allí antes, con una firma en la esquina, pero no era de ningún alumno conocido. La firma decía solo Juan, y la hoja estaba escrita en un estilo desordenado, como si alguien hubiera escrito con prisa. En la parte inferior de la página, había algo más escrito: nos vemos pronto. Mi mente comenzó a correr por mil caminos, pero no podía procesar lo que veía. No recordaba haber dejado esa hoja en mi escritorio. La sensación de estar siendo observado volvió con más fuerza, y decidí que ya era suficiente por esa noche. El edificio parecía más grande, más desolado. Salí de mi aula, pero al pasar por los pasillos, el crujir de la madera debajo de mis pies se sentía más intenso, como si el edificio mismo estuviera reaccionando a mi presencia. La noche pasó más lenta de lo habitual. Al llegar a mi casa, la sensación de incomodidad no desapareció, pero me esforcé por ignorarla. Quizás había sido una broma de algún estudiante o, lo que es peor, una especie de trastorno mental momentáneo causado por la fatiga. Las palabras en la pizarra, la hoja con la firma desconocida, el extraño sonido de pasos en el pasillo, todo parecía tan surrealista. Sin embargo, lo que más me inquietaba era la idea de que esas cosas, esos pequeños detalles, parecían estar conectados de alguna manera. La mañana siguiente no trajo alivio. Al entrar a la escuela, el edificio parecía aún más sombrío. La luz que se filtraba a través de las ventanas de los pasillos iluminaba vagamente las paredes, pero no de una forma reconfortante. Todo parecía más gris, más denso. A medida que caminaba hacia mi aula, noté que las puertas de los pasillos, que usualmente estaban cerradas, ahora se encontraban entreabiertas, como si alguien hubiera pasado por allí sin que yo me diera cuenta. Sentí una ligera presión en el pecho y, sin querer, aceleré el paso. Quería llegar rápido a mi aula, hacer mi trabajo y salir de allí lo más pronto posible. Al llegar a mi clase, me encontré con algo aún más desconcertante. La puerta, que siempre encontraba cerrada al llegar, estaba abierta. No la había dejado así. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie cerca. La escuela estaba desierta. Solo quedábamos los pocos profesores que se quedaban por la tarde. Me asomé por la puerta con cautela, pero lo que vi dentro me hizo detenerme en seco. El aula estaba en orden, pero la pizarra estaba llena nuevamente. No eran palabras lo que estaba escrito esta vez, sino algo mucho más inquietante. Había dibujos, garabatos, líneas que se cruzaban de manera caótica. Todo estaba cubierto con tiza blanca, y entre los dibujos, pude ver un pequeño rostro, algo grotesco, como si alguien lo hubiera dibujado de manera apresurada, casi frenética. No podía apartar la mirada de los ojos del dibujo. No eran simples trazos, parecía que estaban observándome. Esa sensación, esa presión en el aire, volvió a invadirme. Mi primera reacción fue salir corriendo, pero algo me detuvo. No podía dejar de pensar en las palabras escritas en la pizarra del aula 2B, la que había visto el día anterior: vuelve antes de que sea tarde. Mi mente me decía que debía huir, que lo mejor sería dejar todo esto atrás y nunca regresar. Pero el otro lado de mí, el más racional, me impulsaba a quedarme, a descubrir qué estaba pasando realmente. Respiré profundamente y, con la sensación de que algo me empujaba a hacer algo que no quería, me dirigí hacia la pizarra. Tomé la tiza y traté de borrar los garabatos. Para mi sorpresa, no se borraban. La tiza se deslizaba sobre la superficie de la pizarra, pero las marcas no desaparecían. Al contrario, cuando traté de limpiarlo, los garabatos parecían volverse más intensos, más oscuros. Fue entonces cuando escuché algo. Un susurro bajo, casi imperceptible. Me giré rápidamente, pero no había nadie en la sala. El susurro se hizo más claro, como si alguien estuviera al lado de mi oído, y fue entonces cuando lo entendí: te estamos esperando. El miedo me paralizó. No supe qué hacer.
Me acerqué a la puerta para salir, pero algo me hizo mirar de nuevo hacia la pizarra. Fue un impulso, uno que no pude controlar. Al mirarla, vi que algo había cambiado. La figura del dibujo, que antes solo era una cara borrosa, ahora estaba más nítida, más definida. Sus ojos, grandes y vacíos, me miraban fijamente. Me estremecí, y fue en ese momento que entendí que no estaba solo en ese aula. Algo o alguien me estaba observando, esperando. Decidí salir corriendo, pero la puerta no se abrió. Intenté girar la manija con desesperación, pero estaba atascada. El pánico se apoderó de mí mientras trataba de forzar la puerta, pero no podía. El sudor frío recorría mi espalda, y las sombras en las paredes parecían alargarse, como si estuvieran moviéndose hacia mí. No podía respirar, y el susurro seguía en mi cabeza: te estamos esperando. Finalmente, con un esfuerzo, logré abrir la puerta. Salí del aula a toda prisa, y al mirar hacia atrás, vi cómo la puerta se cerraba sola, con un golpe sordo. El silencio que llenaba el pasillo era absoluto, pero algo me decía que esa quietud era solo aparente. Algo en ese lugar, en esa escuela, no quería que me fuera. Casi sin darme cuenta, llegué a mi aula. Cerré la puerta y me dejé caer en mi silla. Me sentí atrapado por una presencia que no podía ver ni comprender. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había sucedido. La figura en la pizarra, el susurro, la puerta que no quería abrirse. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Esa noche, no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había ocurrido. El susurro en el aula, las figuras en la pizarra, la puerta que no quería abrirse, todo era tan extraño y desconcertante. Pensé en llamar a algún colega, contarle lo que había pasado, pero sabía que no me creerían. Era como si algo en el aire, en las paredes de la escuela, me estuviera envolviendo de una forma que no podía entender. Al día siguiente, a pesar del miedo que me invadía, volví a la escuela. La sensación de incomodidad no me había dejado, y algo en mi interior me decía que debía enfrentar lo que estaba ocurriendo, aunque no sabía cómo. Decidí ir directamente al aula 3B, donde todo había comenzado. El edificio estaba en silencio, como siempre, pero hoy la quietud era diferente. No había eco de risas ni conversaciones en los pasillos. Todo estaba completamente vacío, como si el alma de la escuela hubiera desaparecido. Cuando llegué frente a la puerta del aula 3B, me di cuenta de algo que me heló la sangre. La puerta estaba completamente sellada. No solo estaba cerrada, estaba cubierta por una capa gruesa de polvo y tierra. No había forma de abrirla. Miré a mi alrededor, pero el pasillo estaba desierto. Todo parecía igual, pero no lo era. La sensación de que alguien o algo me observaba era tan intensa que mi corazón latía con fuerza. No podía explicarlo, pero sabía que algo más estaba sucediendo en ese lugar. Algo que no podía ver, pero que estaba muy presente. Decidí regresar al aula donde normalmente daba mis clases, pero al pasar por el pasillo, noté algo en el suelo. Una hoja. La recogí, y al verla, sentí una oleada de miedo. Era la misma hoja que había encontrado en mi escritorio días atrás. La misma firma, Juan. Pero esta vez, algo había cambiado en el mensaje. No hay salida. No podía creer lo que leía. ¿Quién era Juan? ¿Qué quería de mí? Corrí hacia mi aula, y al llegar, me encontré con algo aún más desconcertante. La ventana, que siempre había estado cerrada, ahora estaba completamente abierta. El aire frío entró en la habitación, y el sonido del viento me hizo temblar. Miré fuera, pero no vi nada. Solo la lluvia golpeando las ventanas y el cielo gris. A pesar de la aparente calma, el miedo me envolvía por completo. Me di cuenta de que ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Algo estaba atrapado en esa escuela, algo que no debía ser liberado. El mensaje, la figura en la pizarra, las sombras que se alargaban en los pasillos, todo era una advertencia, y yo era la pieza del rompecabezas que faltaba. Algo me estaba llamando, y aunque no podía comprenderlo, sabía que tenía que terminar con eso de alguna manera. Regresé al aula 3B, decidí entrar de nuevo, a pesar del miedo que me consumía. La puerta, al estar sellada, parecía inquebrantable, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante. A medida que me acercaba, la atmósfera se volvía más densa. El aire estaba pesado, y las sombras parecían moverse. Sin embargo, algo me hizo detenerme antes de tocar la puerta. Un susurro. Era débil, pero lo escuché claramente: no lo hagas. Me giré rápidamente, buscando de dónde provenía, pero no había nadie.
El pasillo estaba vacío, pero el susurro persistía en mi mente. Era como si algo estuviera intentando detenerme. No lo hagas, repetía, una y otra vez, como si fuera una advertencia. En ese momento, la luz del pasillo parpadeó, y la puerta del aula 3B se cerró de golpe, con un sonido ensordecedor. Miré hacia atrás y vi, con horror, que la figura del director, la misma que había visto en los retratos de la escuela, estaba de pie frente a mí, observándome desde la esquina del pasillo. Su rostro estaba completamente oscuro, pero podía sentir sus ojos, vacíos y penetrantes, fijándose en mí. «Ya no hay vuelta atrás», dijo la figura, con una voz que no era de este mundo. «La escuela nunca deja ir a sus visitantes». El miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo, corrí hacia la salida. Pero cuando llegué a las puertas del edificio, algo extraño ocurrió. La puerta de salida, que normalmente estaba abierta, estaba cerrada con llave. Intenté girar la manija con desesperación, pero no cedió. El aire se volvía cada vez más denso, y las sombras que me rodeaban parecían moverse, acercándose. «Vas a quedarte aquí», susurró la figura. «Como todos los demás». El sonido de mis propios latidos era lo único que podía oír, y el miedo me paralizaba. De repente, la figura desapareció, y la puerta se abrió de golpe. Sin pensarlo, corrí hacia el exterior, respirando con dificultad. No me detuve hasta que llegué a mi coche y me alejé lo más rápido posible. Al mirar por el retrovisor, vi la escuela detrás de mí. Las luces del edificio parpadeaban, y la figura del director estaba en la ventana más alta, mirándome con su sonrisa torcida. Cuando llegué a casa, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Qué era esa figura? ¿Qué quería de mí? La escuela, ese lugar que había sido mi trabajo durante tantos años, ya no era lo mismo. Había algo en ella que no debía ser desenterrado. Algo que me había marcado, y sabía que no podía escapar de eso. Mi nombre es Pablo, y soy profesor de lengua y literatura en un instituto público de barrio. La escuela se llama Instituto Valle de los Robles y, como todas las escuelas en este tipo de lugares, tiene su propia historia, sus propias leyendas urbanas que los estudiantes se cuentan entre sí. No soy de esos profesores que creen en cuentos de terror, pero a veces, cuando estás solo en un edificio viejo después de horas, empiezas a preguntarte si esos rumores tienen algo de verdad. La escuela no es especialmente antigua, tiene unos 40 años, pero por dentro, con las paredes que crujen y los pasillos interminables, a veces parece mucho más vieja. La mayoría de los alumnos tienen entre 16 y 18 años, y el ambiente es a menudo monótono. Después de que se va el último grupo de estudiantes, el silencio se apodera de los pasillos. No soy un hombre miedoso, pero las sombras en esos pasillos oscuros me incomodaban. Esa tarde, la rutina no fue diferente. Después de terminar de corregir exámenes y dar la última clase, decidí quedarme un poco más para organizarme y preparar algunas lecturas para la próxima semana. Los pasillos estaban vacíos, las luces parpadeaban levemente, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas era lo único que se escuchaba. La escuela parecía vacía, pero lo que no sabía era que no lo estaba. Mi aula está en el segundo piso, cerca del final del pasillo. Para llegar, paso por varias aulas cerradas. Lo curioso de mi pasillo es que, al final, justo antes de llegar a mi clase, hay una puerta que siempre me ha llamado la atención. Es la única puerta que no tiene señalización, ni cartel, ni algo que indique su propósito. Está un poco oculta detrás de una columna, al fondo de un pasillo que normalmente está poco iluminado. La he visto miles de veces y, por alguna razón, nunca me había detenido a investigar. Siempre pensé que era una puerta de mantenimiento o algo por el estilo, pero había algo extraño en ella. Parecía estar allí, olvidada, esperando ser abierta. Aquella tarde, después de quedarme un poco más para terminar el trabajo, me dirigí hacia esa puerta. La luz del pasillo parpadeaba intermitentemente, y el aire estaba denso, frío. No me explico bien por qué, pero algo me empujó a acercarme a ella. La puerta estaba cerrada, como siempre, pero no tenía cerrojo, ni llave. Era como si se hubiera dejado allí intencionadamente, para que alguien la abriera. La abrí con facilidad. Lo primero que noté fue el aire más frío que salía de allí, como si estuviera guardando algo de manera misteriosa. Miré adentro y me encontré con un aula vacía, pero lo curioso es que las sillas estaban todas alineadas, perfectamente colocadas, como si alguien hubiera preparado el lugar para una clase.
Sin embargo, la pizarra estaba completamente cubierta de polvo, y la luz del pasillo apenas llegaba a iluminarla. A medida que me adentraba en el aula, me di cuenta de que había algo raro en el ambiente. No sé si era la falta de ruido o la temperatura, pero me sentí incómodo. Caminé hacia la pizarra y, al acercarme, vi que algo estaba escrito en ella. Las palabras no eran legibles, pero había algo extraño en la forma en que estaban escritas. Parecían rayones, como si alguien hubiera intentado escribir rápidamente, sin cuidado. Me acerqué un poco más y, al intentar limpiar un poco el polvo con mi mano, el susurro de las paredes me pareció más cercano. Algo no encajaba. El aula parecía estar perfectamente intacta, pero todo dentro de ella me decía que no estaba bien. La puerta del aula 2B, que estaba al lado de la mía, de repente se cerró con un fuerte golpe. El sonido me sacó de mis pensamientos. Miré hacia la puerta, pero no vi a nadie. Ni un alma en los pasillos. Con el corazón acelerado, decidí salir de la habitación. Cerré la puerta detrás de mí, con la sensación de que algo o alguien me estaba esperando. Decidí que, a pesar de lo extraño de la situación, debía seguir con mi trabajo. No podía quedarme atrapado en una serie de pensamientos irracionales. Sin embargo, al regresar a mi aula, algo me decía que no debía ignorar lo que había sucedido. No era solo la puerta, ni el ruido extraño en el pasillo. Algo en el aire me seguía inquietando. Puse mis cosas sobre el escritorio y me senté frente a mi computadora. La luz del pasillo parpadeaba intermitentemente, y un silencio profundo llenaba el ambiente. Decidí que lo mejor sería concentrarme en mi trabajo, y traté de dejar de lado la sensación de estar siendo observado. Al fin y al cabo, la escuela estaba vacía, y estaba solo. Pero esa idea no me daba tranquilidad. Pasaron unos minutos antes de que algo más extraño ocurriera. La puerta de mi aula, que había cerrado al entrar, comenzó a crujir. No era un sonido de viento ni de alguien que hubiera tocado la manija. Era como si alguien estuviera empujando suavemente la puerta desde el otro lado. Me levanté rápidamente y fui hacia allí. Al asomarme por la rendija de la puerta, vi que el pasillo estaba vacío, pero la puerta del aula 2B estaba ahora completamente abierta, como si alguien hubiera pasado por allí sin que yo me diera cuenta. Decidí investigar, pero cuando llegué al final del pasillo, algo en el aire cambió. No podía explicarlo, pero la atmósfera se sentía más densa, más pesada. Me acerqué al umbral de la puerta de 2B, pero no me atreví a entrar. Algo me decía que debía irme de allí, que algo más estaba esperando, pero no podía irme sin comprender lo que estaba ocurriendo. Me quedé observando la puerta abierta, y fue entonces cuando algo extraño ocurrió. La luz en el pasillo parpadeó más intensamente, y la figura de un hombre apareció brevemente en el umbral. Estaba tan borroso que no pude ver sus detalles, pero su presencia me paralizó. No sabía si era un estudiante, un compañero, o algo más. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El hombre desapareció tan rápido como apareció, pero cuando miré a mi alrededor, el silencio era absoluto. Algo me empujaba a regresar a mi aula, pero no podía dejar de mirar la puerta. La sensación de estar atrapado, de no poder escapar, se intensificó. Regresé a mi clase, pero lo que encontré allí me dejó helado. En mi escritorio, había algo que no había dejado yo. Una hoja de papel, igual a las que había visto la noche anterior. Estaba arrugada, como si alguien la hubiera dejado apresuradamente. Me acerqué para examinarla. En la esquina, en letras desordenadas, decía simplemente, vuelve. Mi mente comenzó a dar vueltas a lo que eso significaba, pero no podía procesarlo. Mi corazón latía con fuerza, y algo me decía que ya era demasiado tarde para huir. Lo primero que hice fue apagar mi ordenador y agarrar mis cosas. Quería irme de allí, pero la sensación de que algo me estaba esperando me mantenía pegado a esa habitación. Miré una última vez hacia el pasillo, pero esta vez no vi nada. El edificio estaba en silencio, como si todo se hubiera detenido por completo. Antes de irme, miré la hoja nuevamente. La frase vuelve parecía haber sido escrita por alguien con urgencia. Pero lo que más me sorprendió fue lo que había al dorso. En letras grandes y claras, decía, el ciclo nunca se rompe. No entendí lo que eso significaba, pero en ese momento, sentí una presión en el pecho, como si esa frase me hubiera marcado. Mi mente estaba en caos, pero no podía quedarme allí más tiempo. El mensaje en la hoja, el ruido extraño, la sensación de que algo me observaba, todo parecía indicarme que debía irme. Salí de la clase a toda prisa, pero al pasar por el pasillo, me encontré con algo aún más inquietante.
La puerta del aula 2B, que había dejado entreabierta, ahora estaba completamente cerrada. No recordaba haberla cerrado, pero lo más extraño era que, al mirarla más de cerca, noté que algo había sido escrito sobre ella. Me acerqué lentamente, sin saber si debía abrirla o no. Las palabras escritas en la puerta, como un mensaje urgente, decían: la puerta debe permanecer cerrada. Mi pulso se aceleró y el miedo se apoderó de mí. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué sentía que algo me estaba arrastrando hacia allí? De alguna forma, me vi empujado a abrir la puerta, a descubrir qué había dentro. Al hacerlo, la luz del pasillo parpadeó una vez más, y la puerta cedió fácilmente, como si hubiera estado esperando que la abriera. Al entrar, la atmósfera de la sala me golpeó con fuerza. El aire estaba más denso, y las sombras en las esquinas del aula parecían moverse. Lo primero que noté fue que la pizarra estaba completamente limpia, como si nada hubiera sido escrito allí. Pero al mirar más de cerca, vi algo que me heló la sangre. En el extremo inferior de la pizarra, en un rincón apenas visible, había una marca profunda. No era tiza, ni ningún tipo de material con el que alguien pudiera escribir. Era una cicatriz en la superficie de la pizarra, como si algo hubiera sido grabado allí, algo que no debía estar. Decidí inspeccionar el resto del aula, pero mientras caminaba entre las sillas vacías, algo me llamó la atención. Las paredes, que antes parecían sólidas, ahora se veían desgastadas, como si la humedad hubiera comenzado a devorarlas. Cada paso que daba, el crujir del suelo parecía volverse más fuerte, más inminente. El aula parecía expandirse y contraerse a medida que mi miedo aumentaba. Al mirar hacia la ventana, vi algo que no había visto antes. Una sombra delgada se deslizaba por el cristal, pero no era el reflejo de la luz exterior. Era una figura que se movía lentamente, acercándose a la ventana, como si alguien estuviera observando desde el otro lado. El terror se apoderó de mí, y sin pensarlo, corrí hacia la puerta. Pero cuando intenté abrirla, algo me lo impidió. La puerta, que antes cedió con facilidad, ahora estaba atascada. No podía salir. En ese momento, escuché un sonido. Un susurro, suave pero claro, que provenía de todas partes. No podía entender lo que decía, pero la presión en mi pecho aumentaba, como si alguien me estuviera aplastando lentamente. La sombra del exterior se acercaba más, y sentí que no tenía forma de escapar. Desesperado, comencé a golpear la puerta, pero no había respuesta. Mi mente, completamente desbordada por el miedo, me decía que no podía quedarme allí, que debía hacer algo. Miré hacia la pizarra, y en ese momento, las palabras aparecieron allí, de nuevo, con la misma urgencia. El ciclo nunca se rompe. Y al lado, algo nuevo: estás atrapado con nosotros. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me ahogaba. Traté de apartar la mirada, de ignorar lo que había leído, pero las palabras seguían grabándose en mi mente. La sombra del otro lado de la ventana ya estaba frente a mí, y en su figura distorsionada, podía ver un rostro. Era el rostro del director, el mismo que había visto en los retratos de la escuela, pero ahora sus ojos estaban vacíos, oscuros, como un abismo. Su sonrisa torcida se ensanchaba a medida que se acercaba. En ese instante, la puerta se abrió con un sonido estruendoso, y caí al suelo, fuera del aula. No podía respirar. El pasillo estaba lleno de sombras, y las paredes parecían moverse. La figura del director se desvaneció en el aire, pero la sensación de que algo me observaba no se fue. Me levanté rápidamente y corrí por el pasillo, sin detenerme. No quería mirar atrás, no quería saber si me seguían. Salí del edificio tan rápido como pude, y al llegar a mi coche, miré una última vez hacia la escuela. Las luces del edificio parpadeaban, y la figura del director estaba en una de las ventanas más altas, observándome, esperando. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y sin pensarlo, arranqué el coche y me alejé de allí. Nunca volví a entrar en esa escuela. Mi nombre es Andrés, y soy un profesor de secundaria que lleva más de 10 años trabajando en el Instituto Secundario Los Abetos. Al principio, la escuela me pareció como cualquier otro centro educativo, aunque algo más aislado, pues está en un barrio periférico de la ciudad. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que hay algo extraño en ese lugar. No puedo decir exactamente qué es, pero desde que comencé a enseñar allí, la sensación de incomodidad nunca me ha dejado del todo. Los primeros años fueron los más fáciles. Estaba lleno de energía,
pensando que cambiaría el mundo con mis clases. Sin embargo, conforme pasaron los años, la matrícula fue disminuyendo. Primero fueron unos pocos alumnos, luego un par de profesores se fueron, y con el tiempo, el instituto comenzó a perder su ritmo. Aún así, me quedé, pensando que las cosas cambiarían y que el ambiente mejoraría. Una tarde de otoño, cuando el sol ya comenzaba a esconderse detrás de las nubes y la lluvia comenzaba a caer con fuerza, algo extraño ocurrió. Me quedé después de clases para preparar algunos exámenes, y el edificio parecía estar más silencioso de lo normal. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales, y el sonido era lo único que rompía el silencio de los pasillos. Mientras revisaba unos trabajos, escuché un crujido, como si algo o alguien estuviera caminando por el pasillo de la planta superior. Pensé que quizás uno de los pocos alumnos que quedaban se había quedado a estudiar. Decidí dejar mi trabajo por un momento y subí las escaleras para ver si podía ayudar con alguna tarea o trabajo pendiente. El pasillo de la planta superior siempre me resultó extraño, ya que es la zona más antigua del instituto. Algunas aulas son muy grandes, otras están vacías y cerradas. Siempre he sentido que la estructura de ese edificio tiene algo, como si hubiera un eco extraño, algo que te observa desde las paredes. Cuando llegué al final del pasillo, todo estaba en silencio. No había señales de vida, y las puertas de las aulas estaban cerradas. Sin embargo, algo me llamó la atención. Una de las puertas, la que lleva al aula 3B, estaba entreabierta. Nunca se usaba. Esa aula había estado cerrada durante años. Siempre me había preguntado por qué estaba allí, intacta, sin que nadie la ocupara. Me acerqué lentamente, impulsado por una curiosidad que no podía controlar. Empujé la puerta con suavidad, y la luz de la lámpara del pasillo iluminó la habitación. No había nada extraño a la vista, pero la sensación de estar observado era tan fuerte que sentí que debía irme de inmediato. El aire en la habitación estaba más frío de lo normal, y un escalofrío recorrió mi espalda. Lo primero que vi fue la pizarra, completamente limpia. Estaba muy pulida, sin polvo, como si alguien la hubiera limpiado recientemente. En la esquina, algo llamó mi atención, una tiza blanca. La tomé en mi mano, pero antes de escribir algo, escuché un sonido. Era un susurro, tan bajo que casi no podía oírlo, pero claramente provenía de algún lugar de la sala. No podía ver nada en la oscuridad, solo las sombras proyectadas por la luz del pasillo. Decidí salir rápidamente, sin entender qué había ocurrido, pero justo cuando giraba la manija de la puerta, el susurro se hizo más claro. Era como si alguien estuviera diciéndome algo directamente, pero no podía comprender las palabras. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y sin mirar atrás, salí corriendo de la habitación. Cerré la puerta con rapidez, y me quedé allí, respirando con fuerza. La sensación de que algo me había seguido no desapareció, y esa noche, al llegar a casa, no pude dejar de pensar en el aula vacía, en la pizarra limpia y en ese extraño susurro. Nadie me había hablado, pero algo me había hablado en ese aula, algo que no podía ver. A la mañana siguiente, me desperté con el mismo sentimiento de inquietud que me había acompañado durante toda la noche. El recuerdo del aula vacía, de ese susurro inexplicable, no me dejaba en paz. Intenté racionalizarlo, pensar que había sido una ilusión, una jugada de mi mente cansada, pero la sensación de que algo había estado en ese lugar, observándome, seguía allí. Esa tarde decidí volver a la escuela, con la esperanza de que al enfrentarlo de nuevo, podría despejar mis dudas. El edificio estaba casi vacío. Las clases habían terminado, y solo quedaban algunos profesores y el personal de limpieza. El ambiente estaba más silencioso de lo habitual. La lluvia continuaba cayendo, como si el tiempo estuviera reflejando el estado de mi mente. Me dirigí al aula 3B nuevamente, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. Al llegar, la puerta estaba cerrada, pero de alguna manera, no me sorprendió. Sabía que tenía que entrar. El edificio parecía llamarme, como si hubiera algo atrapado en esa habitación que necesitaba ser liberado. Respiré hondo y giré la manija de la puerta. Esta vez, la puerta cedió con facilidad, y entré. El aula estaba igual que la última vez que la vi, pero esta vez había algo diferente. La luz del pasillo iluminaba tenuemente la habitación, pero había algo en el aire, algo que no se podía ver pero sí sentir. El ambiente estaba cargado, como si el tiempo se hubiera detenido allí hace años. Me acerqué a la pizarra, que, para mi sorpresa, estaba nuevamente limpia. No había trazos, ni garabatos. Nada. Me quedé observando la pizarra, buscando alguna respuesta,
algo que explicara lo que había pasado. Pero nada apareció. Al mirar a mi alrededor, noté que las sillas, que antes estaban desordenadas, ahora estaban perfectamente alineadas, como si alguien las hubiera colocado con precisión. El aula parecía estar esperando algo, o alguien. Como si estuviera llena de una energía pesada, casi palpable. De repente, el crujir de las tablas de madera del suelo me hizo saltar. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo el silencio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y sentí una presión en el pecho. No podía explicar lo que estaba pasando, pero sabía que debía salir de allí. Sin embargo, cuando traté de dar un paso hacia la puerta, algo me detuvo. En la esquina de la habitación, en una de las mesas, vi una hoja de papel. Era blanca, sin nada escrito, pero algo en mi interior me dijo que debía ir a verla. Me acerqué con cautela, como si temiera lo que podría encontrar, y tomé la hoja en mis manos. Al principio, parecía normal, pero cuando la giré, vi algo escrito en la parte posterior. Era un mensaje, escrito en tinta negra, con una caligrafía desordenada. Ya no puedes irte. El sudor comenzó a recorrer mi espalda, y, sin pensarlo, dejé caer la hoja sobre la mesa y corrí hacia la puerta. Pero antes de salir, miré una vez más hacia la pizarra. Esta vez, algo estaba diferente. En la esquina inferior derecha, vi una palabra, escrita con tiza. Vuelve. Mi respiración se aceleró. No entendía lo que estaba pasando, pero algo me decía que estaba atrapado. La escuela, ese edificio, estaba jugando conmigo. Me estaba atrapando en su red. Corrí por el pasillo, sin mirar atrás, y cuando llegué a mi aula, me dejé caer sobre la silla. No podía procesar lo que había visto. No podía racionalizarlo. Lo que más me asustaba no era lo que había visto, sino lo que sentía, que la escuela me estaba observando, que algo me estaba esperando. El aire en el pasillo, la sensación de que cada vez que entraba en ese edificio, todo se volvía más extraño, más aterrador. No sabía qué me quería decir la escuela, pero estaba seguro de que no iba a ser fácil entenderlo. La noche cayó rápidamente, y con ella, una sensación de opresión en mi pecho. Estaba agotado, tanto física como mentalmente, pero no podía escapar de la ansiedad que me invadía. La escuela, el aula 3B, la sensación de ser observado, todo me perseguía. Decidí quedarme en casa esa noche, alejado de ese lugar, con la esperanza de que el sueño me aliviara, pero no fue así. Cuando cerré los ojos, la imagen de la pizarra limpia y las palabras escritas en ella se proyectaban una y otra vez en mi mente. Vuelve. Esa palabra me llamaba, y no podía ignorarla. Decidí que al día siguiente debía enfrentarlo. Tenía que saber qué estaba pasando. No podía seguir así, sin respuestas. A pesar de la ansiedad y el miedo, algo dentro de mí me decía que debía regresar. Si no lo hacía, nunca podría escapar de lo que sentía. Al llegar a la escuela esa mañana, el edificio parecía más vacío que nunca. Las ventanas empañadas por la lluvia, el silencio absoluto. Sin embargo, algo en el aire me hizo sentir que algo estaba a punto de suceder. Cada paso que daba por el pasillo parecía resonar en el silencio. Mi aula estaba vacía, como siempre, pero el pasillo parecía estar más largo que de costumbre. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí ir directamente al aula 3B. Esta vez no dudé ni un segundo. No iba a dejarme vencer por el miedo. Al llegar frente a la puerta, algo me detuvo. Estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Pero ya no podía dar marcha atrás. Empujé la puerta con firmeza y entré. La atmósfera en el aula era aún más densa que antes. La pizarra seguía allí, pero esta vez, estaba completamente llena de tiza blanca. Sin palabras, solo líneas y figuras. Como si alguien hubiera estado escribiendo, pero de manera desordenada, frenética. La luz parpadeó levemente, y la sensación de ser observado me envolvió de nuevo. En ese momento, una idea me golpeó con fuerza: el aula no estaba vacía, aunque no pudiera verlo. Me acerqué a la pizarra y comencé a leer. Ya no puedes escapar, decía en el centro, de manera clara y precisa. El sudor me recorrió la frente. ¿Qué significaba eso? ¿Quién estaba escribiendo en la pizarra? ¿Cómo podía ser esto real? Traté de apartar la mirada, pero las palabras se grabaron en mi mente, como si estuvieran hablándome directamente. En ese momento, algo cambió en el ambiente. El aire se volvió más denso, y las sombras en las paredes parecían moverse. La figura del director, la misma que había visto en los retratos,
apareció en el extremo opuesto del aula, observándome en silencio. No se movió, no dijo nada, pero su presencia era inconfundible. Su mirada penetrante me estaba llevando hacia la desesperación. Fue como si la misma escuela estuviera viva, como si todo el edificio, cada rincón, cada aula, estuviera consciente de mi presencia. La puerta, que había quedado entreabierta al entrar, comenzó a cerrarse lentamente. Pero no podía moverme. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de reaccionar. La figura del director, que antes parecía distante, ahora estaba cada vez más cerca, como si el tiempo y el espacio se estuvieran distorsionando a su alrededor. No podía entenderlo. No podía escapar. Todo en ese lugar estaba diseñado para atraparme, y lo peor era que yo mismo no sabía cómo había llegado hasta allí. El ciclo no termina, susurró la figura, aunque sus labios no se movieron. Vas a quedar atrapado aquí, como todos los demás. En ese momento, todo alrededor de mí se desvaneció en oscuridad. El aula, la figura, la pizarra, todo se desmoronó como si fuera parte de un mal sueño. Y entonces, cuando la oscuridad me envolvió por completo, entendí lo que había pasado. El instituto nunca había estado vacío. Nunca lo estuvo. Y yo tampoco lo estaría. La escuela estaba viva, y había tomado algo de mí. Ya no era solo un lugar de enseñanza. Era algo más. Desperté en mi cama, sudoroso, con el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, y todo parecía estar en su lugar. La escuela, el instituto, todo parecía ser solo una pesadilla. Pero al mirar mi reloj, vi que había pasado más tiempo del que recordaba. Eran las 3 de la mañana. Mi mente, confusa y agotada, trataba de encontrar lógica en lo que había sucedido. Decidí que no podía seguir ignorando lo que había experimentado. Tenía que regresar a la escuela y terminar con esto de una vez por todas. Así que, al amanecer, volví a ese lugar. Esta vez, no era solo un deseo de entender. Era una necesidad. Cuando llegué al instituto, todo estaba en silencio. Las puertas, las ventanas, el mismo edificio que había conocido durante años, parecía tan familiar y tan extraño a la vez. Entré con paso firme, y fui directo al aula 3B. La puerta estaba cerrada. Pero al empujarla, sentí una presión en el aire. Y al abrirla, vi algo que me heló la sangre. La pizarra estaba vacía, pero al mirarla bien, vi algo escrito en la esquina inferior derecha: Bienvenido de nuevo, Pablo.